¿Qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy quiero hacer referencia a un texto que personalmente me gusta mucho porque nos permite reflexionar sobre el tema la fe. Puedo buscar miles de definiciones sobre la fe, pero sabemos que lo que apunta a la fe o a lo que apunta la fe es a vincularnos de manera positiva con Dios. En este texto que hice referencia se llama Los cambios en la fe. Y es de Francisco Jalix y me gusta mucho y quiero compartir con ustedes un breve resumen donde al final podemos hacernos algunas preguntas. Me gustaría también que presten atención cómo la fe, así como el ser humano, va creciendo. La fe va evolucionando y esa es la idea, que podamos detenernos a pensar en qué estadio de la fe estoy. ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo es mi relación con Dios? Bueno, te invito a este paseo por las etapas de la fe. Francisco Jalix hace referencia a que la fe pasa, igual que el ser humano, por distintas etapas. El ser humano pasa por la infancia, la adolescencia y la adultez. Bueno, así también la fe va pasando de una fe infantil a una fe adolescente y a una fe madura. Él hace referencia a la fe infantil como ese proceso que hace el niño cuando en su casa, en los primeros años, aprende a vincularse con la trascendencia a partir de ritos, de historias. Generalmente en los pueblos de la antigüedad, el que tenía a cargo la transferencia de la fe era la madre, ¿sí? En la fe infantil nos vamos a dar cuenta que Dios está muy unido a los padres. Eh, el niño ve a Jesús o a Dios como un superhéroe, como todopoderoso. Si uno le pregunta a un niño quién es Dios para mí, seguramente te va a dar características que ha aprendido en su casa, que son características asociadas siempre a lo bueno, ¿sí? Poderoso, infinito. Y bueno, tiene que ver con cómo también él ve a sus padres. Por eso es muy importante la construcción en estos primeros años de la espiritualidad. El niño es muy espiritual. La fe infantil también tiene que ver con eso, ¿no? Muy atada al rito, muy atada a otros, porque aquí la fe infantil está atada a un sujeto que es mayor, ya sea viene de los padres o en el caso de que a veces coincide la evolución cronológica con la evolución de la fe y a veces no, a veces encontramos un adulto con una fe infantil. Entonces ya no va a estar atado a los padres solamente, sino también a algún pastor, algún sacerdote, alguien que le sea de parámetro para el vínculo con Dios. Y así como está unido a estas figuras de autoridad, vamos a ver aquí que la palabra clave en una fe infantil es la autoridad, también va a estar muy vinculado a las reglas, ¿sí? Donde Dios es el que gesta todo, el que domina la vida, casi como un titiritero, es un poco la fe infantil. También Dios es el que dispone todo, no hay posibilidad de que el ser humano se haga cargo, como el niño, cuando espera todo de sus padres. En realidad tiene que ver con una necesidad de protección. Bueno, así es como se ve, hago este paralelismo entre lo que es un niño y lo que puede llegar a ser una fe infantil. Recuerden lo que acabo de decir, muchas veces no coincide el proceso de la fe con la edad cronológica de la persona. Así que presten atención a esto que estoy diciendo, porque así ustedes podrán ver cómo hay gente que es adulta o ya cerca del fin de sus días, sin embargo, aún mantiene esa fe infantil. Ese crear de la fe infantil también puede vivir un mundo maravilloso, depende del contexto de la familia y cómo se fue gestando el vínculo con la fe. Puede vivir este mundo maravilloso o también un mundo adverso, oscuro, donde, como dije, siempre el responsable va a ser el otro, ¿sí? Si no es papá y mamá, porque ahí está asociada la figura de Dios con los padres, va a ser algún representante, por ejemplo, de alguna iglesia. Luego, cuando la fe evoluciona, nos vamos a encontrar en la etapa de la adolescencia o la fe adolescente. La fe adolescente está caracterizada
por una crisis, que el primer paso aquí es alejarse de Dios, buscar la independencia emocional. Es muy buena esta etapa, a pesar de que tiene mucha fluctuación de emociones. Es muy buena porque nos permite el salto o el acrisolamiento, que significa la purificación, para llegar luego a la fe adulta. La fe adolescente busca, no, en realidad busca y encuentra cuestionamientos, y eso está muy bueno. Ya a pesar de que en la fe del niño todo estaba dicho por Dios, todo estaba dirigido por los padres o por algún adulto que representaba la autoridad, aquí tiene que ver con el encontrarse uno mismo, ¿sí? Darse cuenta que uno puede pensar por sí mismo, puede cuestionarse dogmas, verdades de fe, todo lo que refiere a la búsqueda de, como dije, la independencia emocional o espiritual. Esta es la etapa donde nos encontramos con grandes cuestionamientos, los que escuchamos siempre a nuestro alrededor es ¿por qué Dios me ha abandonado? Eh, ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué permite la pobreza, el sufrimiento? Son preguntas que comienzan a surgir y ya va saliendo de ese mundo maravilloso de la infancia. Por eso es tan destacable esta etapa, donde uno puede comenzar a gestar cuestiones más de uno, vivir la interioridad y esas crisis, como dije, tienen más que ver con la purificación. Si yo me valgo de esta etapa para llegar a la fe madura, es un movimiento interesante. Ahora, esta etapa también me puede llevar a otros vínculos de la fe. El ateísmo, por ejemplo, me puede llevar al agnosticismo, sin encontrarme que todas estas preguntas que me hago no tienen respuesta y llego a la conclusión de que este Dios no existe o realmente yo no lo puedo conocer. Por eso es interesante también cómo es el basamento de la fe infantil. Vuelvo para atrás, porque si yo tengo una fe infantil que no fue sostenida, que no fue dada desde la amorosidad, estoy hablando aquí desde la psicología, no religiosa, si realmente no quedó nada de vestigio, es como construir la casa de arena, ¿sí? Si yo tengo esa, ese basamento, seguramente no voy a llegar a la fe madura, sino me voy a quedar en esta negación, en esta eh, imposibilidad de conocer a Dios, o por qué no puedo llegar a la indiferencia o a la tibieza, ¿sí? Por eso es tan importante acompañar al niño en el avance de su espiritualidad. Porque cuando entra en la etapa de la fe adolescente, seguramente va a poder salir airoso y va a poder trabajar toda esa espiritualidad porque es una parte que no la podemos atrofiar. Muchas veces también en la fe adolescente surge, o por lo menos uno mira a Dios como mira a sus padres. También acá el vínculo entre padres, fe e instituciones también puede dañar todo este proceso de espiritualidad. Muchas veces encontramos a personas que en realidad no es que no creen en Dios, en realidad están enojados con la institución y en el fondo, si uno busca un poco, están enojados con sus padres o cómo sus padres manejaban o manifestaban su fe. Alguna vez, de hecho, dijo el filósofo Nietzsche, Dios ha muerto y lo hemos matado. Bueno, un poco tiene que ver con eso, ¿no? A veces para matar todo lo que me representa reglas, rigidez, porque depende cómo fui trabajando mi fe, prefiero matar al que creo que es el responsable, que es Dios, ¿sí? Entonces, por eso Nietzsche dice, bueno, es tiempo de independencia, de pensar por nosotros mismos, entonces mejor es la etapa donde Dios ha muerto. Por eso digo, si uno aprovecha esta etapa para llegar a la fe madura, es mucho más rica después. Ahora yo me puedo quedar detenido para siempre en la fe adolescente. Transcurrida esta etapa, seguramente voy a poder llegar a la fe adulta o madura. ¿Cómo es esta etapa? Es sin padres y sin rebeldía. Es como que salté todas las etapas y llegué a esta, de independencia emocional, de firmeza, del encuentro del sentido. Por ejemplo, en la fe madura uno puede ir a algún ritual religioso
encontrando el sentido y el gusto de ese ritual. Y ya no voy porque mi mamá me obliga o porque el pastor dijo o el sacerdote dijo, sino voy porque así lo siento yo, con total libertad, sin manipulación, y con la posibilidad de vivir la libertad en mi fe. Por eso es la etapa más rica, más perfecta, si se quiere, en el vínculo de la fe. Es la etapa donde el ser humano puede encontrarse libre en el vínculo, sin cuestiones mágicas, sin crisis, sin rebeldía. Me hace acordar mucho al texto de Job, ¿no? Que al principio parece como muy desesperado y después al final, cuando descubre quién es Dios y cómo Dios en realidad acompaña mi crecimiento, no me dirige, no es mi titiritero. Yo puedo vivir la magia de los milagros sin una mirada infantil, sino desde lo maravilloso, ¿sí? De la capacidad de poder entender la vida. Cuando yo entiendo cómo es mi vida, seguramente voy a poder generar una mayor comprensión para mí, hacia los otros y, ¿por qué no?, hacia las instituciones. Por eso es una etapa mucho más rica. Yo puedo comprender la historia de los demás. Es una etapa muy, muy buena, sobre todo para una edad adulta. Es una etapa donde vivimos la sanidad, ¿sí? La sanidad interior, en las relaciones con los demás, ahí no hacemos cuestionamientos, y por qué no también en la vida espiritual, es todo más armonioso. Les quiero leer cómo se vive esta etapa. Los frutos de la vida madura es la tolerancia, la paz, la amplitud de criterio, yo puedo comprender mejor sin necesidad de encontrar culpables, sino de comprender el proceso, de la transparencia interior y de una gran comprensión humana, ¿sí? Sin miedos. Cuando uno entra en la etapa madura, uno se da cuenta, por ejemplo, leyendo el decálogo, que hay tantos no, ese no más bien está asociado a la etapa infantil. ¿Vieron cuando uno le dice a un niño, no toques esto, no toques los otros? Y uno pasa a otro estadio, que puede ser el de las bienaventuranzas, felices los, ¿sí? Cuando uno entra en la etapa de felices los, es cuando uno vive su madurez espiritual. Ya no tanto de los no, uno comprende los no y los transforma en sí. Por ejemplo, no matar, es de la etapa infantil, no hagas esto, no mates, ¿sí? Pero cuando uno entra en la fe madura, ese no se transforma en el sí a la vida y la comprensión del valor de la vida. Doy como ejemplo esto para que se entienda cómo también Dios va respetando a lo largo de la historia del pueblo de Dios los procesos en la fe de la comunidad. Por eso es importante llegar también a la fe madura, porque uno comprende que la fe no se puede vivir de una manera personal e intra, guardada en la casita. Acá es la etapa donde sacamos por fuera a los dioses personales. ¿Sí? Yo rezo en mi casa y eso está bien. No, porque la fe madura comprende la necesidad más profunda de compartir con otros. Comprende la necesidad más profunda de los ritos, ¿sí? De la vivencia. Es como un degustar, miren cómo lo digo así, usando los sentidos, ¿no? Un degustar de la vivencia de las leyes, de los ritos y todo aquello que en la etapa adolescente nos enoja. Acá cobra un sentido casi florecido, de aroma de flores, ¿sí? Así que bueno, lo que quiero dejar al final de este video es la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Alguna vez te cuestionaste cómo vas trabajando tu fe? ¿Cómo son tus vínculos? ¿Miraste alguna vez un poco más allá? ¿Pudiste despegar la imagen de la fe asociada a tus papás o asociada al rito, a la iglesia que vayas, no importa, ¿sí? ¿Cuál es el valor que le das a ese vínculo con Dios? ¿Sí? ¿Te interesa llegar a la fe adulta? Bueno, si te interesa, tenés que hacer mucho trabajo en cada una de las etapas, porque es tu responsabilidad, porque si querés llegar a la vida espiritual plena, llena de sabiduría, porque esa es una característica de esta etapa, tenés que trabajar, hacerte cargo de tu vida, ¿sí? Hacerte cargo de esa parte espiritual que cuando uno llega a una etapa adulta es tan necesaria, ¿sí? Es tan necesaria para el sostén de la persona. Así que te invito a hacerlo. Y si te interesa,
Podés leer el texto que es muy rico y te permite pensar mucho sobre esto. Muchas gracias.